Matías Bundán, y él va a ser el orador de esta noche. Buenas noches. La verdad que estoy muy contento de estar esta noche acá con ustedes y se nota mi acento argentino. Es la tercera vez que estoy en Perú y la verdad que me siento privilegiado por esta oportunidad de compartir. Sé que todos ustedes se paran atrás de púlpitos, comparten constantemente y muchos podrían estar acá y hablar, y el Señor me da la oportunidad de estar acá. Les agradezco la oportunidad de poder hacerlo y el deseo de venir y querer escuchar. Sé que no vienen a escuchar a Matías. Matías no tiene nada interesante para decir, ni nada grande que demostrar, pero sé que vienen porque vamos a abrir el texto sagrado y que eso es lo que esperamos que sea lo que impacte nuestra vida, que dirija nuestros ministerios. Y yo espero poder ser fiel en explicar lo que entiendo que el texto nos dice a nosotros como pastores líderes. Antes de hablar el tema de esta noche, Samuel me pidió que comparta un poquito de lo que hacemos allá en Argentina. Les dije, mi nombre es Matías, estoy casado, mi esposa está acá conmigo en Perú, se quedó en la casa de Samuel, se llama Nerina, tengo una hijita de 1 año y 9 meses, un bebé en camino, está de 6 meses embarazada mi esposa. Y el Señor me dio el privilegio de crecer en el entorno de Fundación de Iglesia. Mi papá hace 36 años que decidió ir a una ciudad cerca de donde él estaba sirviendo al Señor, estaba sirviendo a una organización cristiana, y fue a una ciudad que quedaba a 40 minutos de donde él vivía, y sin conocer a nadie empezó a predicar en la plaza. Empezaron a convertirse algunas personas, reuniones caseras, un local, y empezó la primera iglesia bíblica misionera, que fue el nombre que él le quiso dar a la iglesia en ese tiempo. Mi papá había tenido algo de instrucción teológica, algunos mentores que le habían animado y que habían sido modelos para él, para el área de fundación de iglesia, y con ese entusiasmo de un joven de 22 años fue que él empezó esta iglesia. Y a partir de ahí el Señor fue haciendo su obra, se empezaron a abrir puertas en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es muy grande, así que nosotros estamos en una zona al oeste de la ciudad que se llama la zona de La Matanza. En realidad tiene bien puesto el nombre, es una zona de la ciudad muy peligrosa, la zona más humilde de la ciudad, y ahí es donde el Señor fue guiando a mi papá a empezar nuevas iglesias. Con el paso de los años empezaron unas cuantas más ahí, hoy hay 16 iglesias en esa zona, y el Señor empezó a movilizar estas iglesias y a conectarnos a través del lugar donde mi papá estaba sirviendo, esa organización cristiana, conectarnos con gente fuera de Argentina. Y bueno, para hacer una historia corta, con el tiempo mi papá, Dios lo usó para conectar obreros en diferentes lugares, con herramientas, gente que llegó a Argentina a querer ayudar, y mi papá fue un canal para acompañar a otros, y en medio de todo eso crecí yo. Yo estudié, siempre de niño soñaba con ser misionero, nunca imaginaba que iba a terminar con mi papá sirviendo ahí en esa zona. Siempre pensé que iba a ir a la selva de Venezuela, hay un hermano yendo a Venezuela, y yo pensé que allá iba a terminar. Algunos de mis héroes estaban fundando iglesias allá y yo quería ir para allá. Pero el Señor dirigió todo y permitió que yo quede ahí. Y entendiendo mis dones, mi pasión, mi papá me animó a seguir mis estudios. Después de estudiar el Instituto Bíblico, pude estudiar afuera del país también un tiempo, y después volver a Argentina con el deseo de empezar una escuela para entrenar pastores. Con el paso del tiempo mi papá es un pionero. Él es un hombre que va abriendo terrenos y surcos, y Dios lo usó para generar un movimiento, pero se fue generando una gran necesidad, y es obreros, gente que pueda sostener esto, y no solamente sostener las iglesias, sino guiar a las iglesias a poder vivir una vida que produzca un impacto no solo
en lo visible, sino en la verdadera vida espiritual. Hombres que estén preparados para la enseñanza, hombres que tengan una visión global de fundación de iglesias. Y ese fue el sueño de mi papá, y que él me lo transfirió. Y con el tiempo, mi sueño fue poder tener una escuela de entrenamiento de obreros. Así que en el año 2008 me volví a Argentina, y el 2007, perdón, en el 2008 me mudé a otra ciudad, ahí a San Justo. Yo crecí en el campo, soy un niño de campo, y de allá fui a la gran ciudad, donde no conocía a nadie. Con mi primo alquilamos un departamento, era soltero en ese momento, y ahí empezamos igual que mi papá, empezamos a evangelizar personas en la calle, contactos, a través de algunos llegamos a otros, y el Señor permitió que se establezca la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo. Hace 11 años. Un año después empezó el Centro de Capacitación Pastoral. Y el Señor ha permitido no solo que ayudemos a otros, sino de las IBM enviar obreros. Justo hoy estábamos con un pastor hablando, y en el desayuno me contaba de los pasos que están dando como iglesia para armar la filosofía de misiones de la iglesia. Y hablamos de las agencias misioneras y cómo las iglesias locales muchas veces se sienten intimidadas con la tarea tan grande de enviar obreros. Y el Señor permitió que mi papá en su audacia no viera todas esas barreras, y él pensara que fundar iglesias en otros países es lo mismo que hacerlo en Argentina, solamente que necesitamos compañeros para hacerlo. Y de esa manera fue que Dios nos permitió enviar a Samuel acá a Perú. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña, tiene unos 70 miembros, nuestra iglesia es bastante nueva, tiene 11 años, y el Señor nos permitió enviar a Samuel acá. Estamos acompañándoles para empezar la iglesia en Santa Anita, pero obviamente no estamos solos, hay muchos que están acompañándonos. Es más, el hombre que mañana va a estar enseñando es uno de estos que se unió al equipo para sostener a Samuel y guiarles, y el Señor nos sorprende. Nos permitió en el año 2006, no nuestra iglesia, pero al conjunto de iglesias bíblicas misioneras, enviar 5 misioneros en equipo a México, a la ciudad de Querétaro. Y desde ahí se empezó una iglesia, y el Señor permitió que esta iglesia fundara 5 iglesias más en diferentes lugares del país, bien al norte, pegadito con Estados Unidos, en lo que se llama el Círculo del Silencio. En México está en una de las zonas menos evangelizadas de toda Latinoamérica, pueblitos bien pequeños, y ahí están sirviendo nuestros misioneros, y el Señor nos permite servirle de esta manera. La pasión nuestra es fundación de iglesias, la forma en la que Dios lo hizo es un milagro. Yo cantaba recién junto con ustedes, tu enemigo fui yo y me siento a tu mesa. Qué imagen tan poderosa, ¿no? Para imaginar y pensar qué merecemos, y estamos acá. Es gracia solamente, y el Señor nos bendice con este privilegio, no solamente de que hayamos podido creer en Él, sino también que podamos servirle a Él, y que Él quiera dar fruto a lo que Él nos da y ser glorificado en las cosas que nos permite hacer. Y estoy acá para acompañarles. Tengo mucho que aprender, tengo 35 años, sería ingenuo totalmente si pensaría que puedo pararme acá y dar cátedra por todo lo que he aprendido, porque aunque crecí en una cuna de fundadores de iglesias y el Señor me permitió ser parte de esto, estoy en etapa de aprendizaje. El Señor me enseña cada día, y es una bendición estar con ustedes. El objetivo de este tiempo es poder acompañarles. Si ustedes vinieron habiendo leído el título de Fundación de Iglesias, eso me dice que el título o el tema algo te provocó, alguna inquietud, algún deseo, no los conozco a todos. Me imagino muchos de ustedes están en diferentes etapas de sus ministerios, algunos pastoreando iglesias ya establecidas, sé que algunos recién arrancando, fundando iglesias, y espero poder sumar, dar algunos criterios bíblicos que puedan ayudar. ¿Qué tiene que ver la consejería con fundación de iglesias? Porque uno piensa, en una conferencia de fundación de iglesias deberíamos estar hablando de estrategias, ¿no? Me acuerdo cuando salí a estudiar al extranjero y me senté en una clase de fundación de iglesias, y yo crecí en todo este ámbito que les conté, ¿no? Y en los primeros días de la clase empecé a pensar, pero esto de fundación de iglesias es un marketing, porque lo que me estaban enseñando era
era cómo armar una estructura que pueda ser atractiva y pueda lograr construir un grupo de personas. Y bueno, totalmente raro era para mí ese concepto, pero después me di cuenta que no era tan raro en el mundo, que muchos veían la iglesia de esa manera y algunos miran fundación de iglesia de esa manera. Bueno, ¿cuál es la estrategia que me va a ayudar a que pueda alcanzar ese sueño? Algunos de ustedes piensan, me encantaría enviar misioneros, fundar iglesias en otras regiones, pero el tema que vamos a estudiar estos 2 días es crítico, porque la iglesia no es una empresa. La iglesia no se construye de la misma manera en la que los hombres de negocios arman sus proyectos. La iglesia sigue las órdenes de nuestro general, ¿no? Agradar a aquel que nos tomó por soldado es todo lo que nos interesa. No tenemos grandes planes nuestros, grandes ambiciones personales. Hay una sola cosa que queremos, ¿no? Agradarlo a Él. Y para agradarlo a Él tenemos que seguir sus instrucciones. Tenemos que honrarlo en todas las formas en las que la iglesia debe vivir su vida de iglesia. Cuando la iglesia es la iglesia, eso produce un impacto. Y creo que no hay ningún lugar donde esto sea más claramente visible que en el libro de los Hechos. Y hoy quiero arrancar con un texto ahí, así que si me acompañan al libro de los Hechos, vamos a estar estudiando el capítulo 5. Hechos capítulo 5. Antes de leer el pasaje, quiero recordarte algunos detalles en cuanto al libro que tal vez los conoces, pero nos van a ayudar a ponernos en la sintonía de lo que vamos a leer. ¿Se acuerdan cómo empieza todo el libro, no? Lucas se presenta el libro diciendo en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta su ascensión, hasta el día que fue recibido arriba, dice el versículo 2. Es interesante la forma en que Lucas empieza, porque Lucas está dando a entender de que el libro de los Hechos es en realidad el segundo tomo de un mismo tema que él va a tratar. El primer tomo al que se refiere, el primer tratado, es el Evangelio de Lucas. Y Lucas dice, bueno, en el primer tratado, en el Evangelio, yo te escribí acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, el Evangelio es solo el comienzo, dando a entender que lo que ahora va a escribir tiene que ver con cómo continuó. Pero hay algo interesante, porque lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar cuando estuvo en la tierra hasta su ascensión. Ahora Jesús ya no está. El libro de los Hechos no tiene que ver con Jesús, aparece en el capítulo 1 y después ya, bueno, ¿dónde está Jesús en todo esto? Podríamos pensar el libro de los Hechos gira en torno a otras temáticas, pero para Lucas no. El libro de los Hechos es la continuación de lo que Jesús sigue haciendo. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, tenés que pensarlo en la teología que tenemos armada en todo el Nuevo Testamento. Porque Cristo no terminó su obra, Él la continúa. Solamente que Él la continúa como la cabeza del cuerpo que lleva adelante en la tierra sus obras. La iglesia no es otra cosa que la extensión de Cristo mismo, cumpliendo el propósito por el cual el Padre le envió a la tierra, que todavía no se cumplió. Por eso es que Pablo dice cosas como, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Como si Cristo todavía tenga que sufrir para redimir a la iglesia. Y es que, claro, Cristo ya pagó el precio en la cruz, pero la obra de la redención todavía no terminó. Porque ahora la salvación que fue ganada en la cruz, ahora tiene que ser llevada hasta lo último de la tierra para que la iglesia se edifique y Cristo complete toda esa obra. Entonces, eso es lo que tenemos en el libro de los Hechos, la continuación de lo que Cristo va a hacer. Y eso es lo que la iglesia es. La iglesia representa esa obra que Cristo va a hacer. Y en el libro de los Hechos, ¿saben? En el capítulo 1 aparece el bosquejo del libro. El libro tiene que ver con una promesa que Cristo le hizo a sus discípulos. No es tanto una comisión, sino más bien una garantía. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tenés en el libro de los Hechos. La forma en la que Cristo va a cumplir con esto. Y paso a paso, Cristo va
a dirigir la iglesia hacia ese gran fin. En el capítulo 2 tenemos el nacimiento de la iglesia y hacia adelante lo que tenemos es el desarrollo de esa promesa. Y bueno, ustedes se acuerdan en los capítulos que siguen, la forma en la que esa iglesia que nace es para Lucas un recordatorio de la esencia de la iglesia. El libro de Hechos, la forma práctica en la que se usó y lo que Lucas estaba haciendo al escribirlo era dar una apología, una defensa de qué se trata la iglesia, cuál es la verdadera naturaleza del cristianismo. Y para explicarlo, lo que hace Lucas es volver a la esencia y contar la historia de cómo nació el cristianismo. Pero Lucas no lo está contando solo porque quiere contarlo. Lucas lo está contando porque quiere que entendamos ese ADN, quiere que entendamos la esencia de la iglesia en sus comienzos. Porque para el resto de la historia, para los incrédulos que escuchan y leen, y para los creyentes que leen el libro de los Hechos, lo que tienen ahí es exactamente eso, es un cuadro pintado, ¿no es cierto?, con detalles de cómo esa iglesia era en los primeros tiempos. Y lo que vemos es, bueno, ustedes seguramente han estudiado todos estos capítulos, pero ese crecimiento asombroso y esa esencia tan impactante que es de donde nosotros volvemos a estudiar, comienza en el capítulo 2, el capítulo 3 empieza, ¿se acuerdan? La sanación de este cojo a la puerta del templo y esa revolución que se arma, que lleva a la persecución. Liberados de la persecución en el capítulo 4, Pedro y Juan vuelven a la iglesia y la iglesia hace esa oración famosa donde piden de nuevo para poder predicar la palabra. Es que, claro, la predicación es lo que iba a hacer que el evangelio pueda conquistar todos estos territorios. Entonces la iglesia pide de nuevo para poder predicar la palabra y el Señor responde. La iglesia sale, predica la palabra y vemos en el final del capítulo 4 un cuadro precioso de cómo se vivía esa vida de comunidad. Son cosas que nos impactan. Es más, muchas veces tendemos a pensar eso puede haber sido real en esa época, pero de ninguna manera se puede vivir en nuestra época. O sea, cuando lees el final del capítulo 4 y ves esta iglesia viviendo la unidad, no solamente la unidad del saludo superficial, la unidad económica. Una iglesia donde nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Una iglesia que pensaba en sí misma como cuerpo en todo sentido. No una iglesia perfecta, pero es una iglesia que muestra las marcas del poder del Evangelio, que transformó los corazones de estas personas. Y así se ve al final del capítulo 4. Bueno, llega el capítulo 5 y recordamos esa historia. Ananías y Zafira. En medio de todo esto, este gran avivamiento que está sucediendo, todo este impacto que la iglesia está haciendo para toda la sociedad, de repente aparecen Ananías y Zafira en la escena y ellos demuestran una característica de la iglesia que es sumamente vital para la iglesia. Es tan valiosa para la iglesia que Dios se va a encargar de sacarla a la luz. Porque ¿se acuerdan lo que había pasado con este matrimonio? Ellos, en medio de todo esto asombroso que Dios estaba haciendo, de repente quisieron usar la iglesia para promoverse a sí mismos. Esa iglesia que es de Cristo, esa iglesia que existe para la gloria de Dios, por medio de Cristo, esa iglesia, ahora este matrimonio la quiere usar como un trampolín, una plataforma, para demostrar algo en cuanto a su vida, para exaltarse a sí mismo. ¿Y se acuerdan cómo Dios trató a este matrimonio? Él los disciplinó con la muerte inmediata. Y después de ese evento, en el versículo 1 al 11, aparece esa historia, llega el pasaje que quiero que estudiemos esta noche, y es el versículo 12 al versículo 16. Si me acompañan en la lectura, dice así:
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando leemos del impacto que la iglesia tuvo, muchas veces tratamos de descubrir cuál fue el secreto. Y hoy en día, ¿no es cierto?, como les decía en la clase que tomé, hay muchos gurús del crecimiento de la iglesia o el impacto que una iglesia va a tener en su comunidad. Este pasaje saca a relucir un aspecto de la vida de la iglesia que es la esencia que produce el poder real de una iglesia. Creo que para muchos de nosotros el problema de la forma en la que tratamos el ministerio es que hemos perdido de vista el valor de lo que le da el poder a la iglesia. Espero que el Señor nos ayude a recapturar eso mirando este pasaje. Bueno, el título que le puse al mensaje de esta noche es El impacto poderoso de una iglesia pura. El impacto poderoso de una iglesia pura. Como les mencioné, el contexto inmediato de este pasaje es la muerte de Ananías y Zafira. Es lo que el Señor acaba de hacer. En ese momento el Señor trajo la disciplina en la vida de la iglesia que dejó ver que para Dios la iglesia es algo precioso. Es algo que no puede ser tratado en cualquier forma que cualquier persona quiera hacerlo. Esto es el cumplimiento de lo que Pablo dijo, ¿te acordás bien en 1 Corintios capítulo 3? Cuando Pablo habló de que él fue el perito arquitecto que comenzó la iglesia en Corinto, él puso el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Pablo dice, cada uno tiene la responsabilidad de velar por qué es lo que está haciendo dentro de la iglesia. Y habla, ¿no es cierto?, de los diferentes materiales con los que se puede construir la iglesia y pone todos esos materiales frente al juicio de Cristo. Todos vamos a rendir cuenta. Pero después de hablar todo esto, Pablo dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo lo que está diciendo es que la iglesia en Corinto es un templo, es un lugar sagrado, es el lugar donde Dios habita. Y después entonces saca esta conclusión: cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La advertencia que está diciendo Pablo es: tened cuidado con cómo te conducís en la iglesia, porque Dios es celoso por su iglesia. Y Dios lo demuestra con Ananías y Zafira. Este matrimonio quiso usar la iglesia para fines egoístas. ¿Y qué pasó? Muerte inmediata. No nos tiene que llamar la atención, porque esto refleja el carácter de Dios. Ahora nosotros pensamos hoy, imagínate si Dios mataría a cada líder que está usando la iglesia para promoverse a sí mismo. Sería algo catastrófico, nos parecería, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué Dios no actúa de la misma manera? Dios en su soberanía es libre de administrar el juicio como Él lo quiere hacer. Pero el hecho de que no caigan muertos en el instante no quiere decir que Dios cambió de parecer. No quiere decir que Dios no vaya a juzgarlo. Porque Pablo es claro, ¿no es cierto? Todos vamos a estar frente a Cristo. En el capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo dice: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. El Señor va a evaluar, a juzgar, y Él va a premiar. ¿O no? Pero esto es la iglesia. La iglesia es un lugar donde Pablo mismo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo tiene este mismo concepto. La iglesia es un lugar santo.
Pero no solamente la iglesia va a ser, Dios vela por la iglesia en esta manera. En muchos textos nosotros vemos cómo Dios llama a la iglesia a la purificación constante. La purificación no es algo que tenemos que esperar que Dios traiga de una manera sobrenatural en forma de un juicio inmediato que mate a todos los que están pecando. Porque la iglesia es responsable en el trato con el pecado. Muchísimos textos nos enseñan esto. El liderazgo es responsable por velar por las fronteras de la iglesia, quiénes son los que entran a la vida de la iglesia y quiénes se mantienen como parte de la iglesia. Los miembros de la iglesia son responsables por la exhortación mutua para que no se endurezcan sus corazones por el engaño del pecado, dice Hebreos, exhortándoos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. La iglesia es responsable, los líderes son responsables por mantener la pureza de la iglesia. Lo que vemos en este pasaje es la forma en la que Dios va a demostrar la relación entre la pureza y el impacto de esta iglesia. Hermanos, si queremos ver a Dios obrar por medio de nuestra iglesia, el lugar donde debemos comenzar es en nuestro propio corazón. Como líderes, el Señor nos llama en primer lugar a ser el ejemplo, el modelo de la iglesia de lo que es la lucha contra el pecado. Y de eso se trata la consejería, ¿no? La consejería no se trata en cómo solucionar problemas aparentes y percibidos por las personas para que sus vidas sean más armoniosas. Porque con todos los conflictos que tiene ese matrimonio, el objetivo del matrimonio no es la felicidad. El objetivo de ese matrimonio es llevar gloria a Dios por medio de vidas santas que se santifican por medio del matrimonio. Y la consejería tiene ese solo objetivo. No es bajar la tensión, sino es llevar a la santificación. En todos los niveles la consejería busca esto. ¿Y por qué lo busca? Porque hay algo que mueve a la iglesia hacia la santificación. Esta es su identidad, esta es su esencia y este es su poder. La iglesia no puede esperar un impacto espiritual y real sin santificación. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a mirarlo en este texto, cómo comienza en el versículo 12. Dice, justo inmediatamente después de explicar este pasaje. Bueno, leamos el 11. Mirá cómo termina el 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto va a tener que ver con lo que se va a decir más adelante. Y ahora sí, el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Por la mano de los apóstoles. La pureza restaurada en la iglesia ahora va a permitir que se evidencie una vez más el poder con el cual la iglesia fue investida por Dios mismo. El poder de la iglesia está ahí y ahora va a ser reflejado por medio, después de haber sido purificada por Dios. Bueno, requiere una explicación el versículo 12, porque habla de señales, habla de prodigios, habla de un ministerio apostólico y sin irme a muchos detalles más, creo que no requiere demasiado argumento demostrar de que el ministerio de estos hombres, el ministerio de los apóstoles, fue respaldado por Dios mismo con señales que avalaban el ministerio y la enseñanza que ellos estaban dando. En este momento que se estaba poniendo el fundamento de la iglesia y que Dios estableció a estos hombres para que fuesen ese fundamento, Él respaldó a estos hombres con señales. En el Nuevo Testamento leemos, por ejemplo, de las señales de un apóstol que Pablo hacía. Estos apóstoles, este título no es un título que se puede usar libremente, porque solo tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. El sentido de estos 12 hombres que son el fundamento de la iglesia, o el sentido de un enviado en forma general. No tiene otro sentido en el Nuevo Testamento y nosotros no tenemos la libertad de imponerle nuestro propio significado a la palabra. Entonces, de lo que se está hablando acá es que los apóstoles, o sea, los 11 más Matías, en este caso, los 12 apóstoles, están
viviendo esto que se está diciendo acá. Se están dando estas señales de los apóstoles. Tal vez un solo versículo para leer ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 4. Se nos dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces, esta salvación tan grande fue anunciada por el Señor y los que oyeron ahora la confirmaron. ¿De qué manera se puede confirmar algo que el Señor mismo dijo? Bueno, dice más adelante con el gerundio, ¿no? Testificando Dios, de esta manera lo confirmaron, testificando Dios juntamente con ellos. Es que ellos no eran solo hombres hablando, era Dios confirmando lo que ellos estaban diciendo. ¿De qué manera Dios lo confirmó? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todo esto que estos hombres hacían era el respaldo de Dios para que estos hombres dieran el mensaje del Evangelio. Era Dios confirmando lo que ellos estaban diciendo. Así que hoy no hay apóstoles avalados por Dios para ser hombres que ostenten este título. Porque hay una explicación simple. Aún este mismo pasaje lo dice. Los que testificaron y confirmaron el Evangelio y que Dios avaló con estas señales son los que oyeron, los que estuvieron con el Señor. Uno de los requisitos esenciales de un apóstol era justamente este: él fue encomendado por el Señor mismo a la obra, y por eso todos los que hoy se llaman apóstoles en nuestro tiempo no tienen la credencial o la validación porque ellos no estuvieron con el Señor. El ministerio apostólico fue cerrado con estos 12 hombres. Y estos 12 hombres están llevando adelante esta tarea. Estos 12 hombres están en la ciudad de Jerusalén, liderando la iglesia, y el Señor está dando, por medio de estos hombres, todas estas señales y estos milagros. Y en el versículo termina diciendo: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en ese mismo lugar donde el cojo fue sanado. Parece que después de ese evento se convirtió en un lugar que la iglesia usó para congregarse, un lugar amplio en este lugar público, donde la iglesia a partir de este momento parece congregarse. Pero algo interesante que quiero señalar ahí: estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este hecho de la unanimidad de la iglesia, tenés que entenderlo en todo el contexto en el que se está dando. Unánimes no tiene que ver con la forma en la que estaban cantando en el momento del culto, sino en la forma en la que ellos vivían todos los aspectos de su vida. Como se dice en otros pasajes, como un solo hombre. Como lo viene mencionando ya repetidamente en los pasajes anteriores. El unánime significa que la iglesia vivía juntas en todo sentido. Ellos sentían responsabilidad mutua, ellos sentían el cuidado mutuo, ellos llevaban toda la vida como un solo cuerpo. Esto es algo que Lucas escribe no para contar una historia lejana. Lucas escribe esto porque esto es la esencia del cristianismo. Esto es lo que debe ser. Esto es lo que el cristianismo fue diseñado para hacer. Y de repente lo que vemos ahora es el juicio de Dios sobre el pecado. Inmediatamente después del juicio de Dios sobre el pecado, la vida de la iglesia reflejando lo que la iglesia es. Unánime no significa que en la iglesia no había pecado, pero significa que en la iglesia que acaba de ser juzgada por el pecado es tratado. Y esa iglesia no convive con el pecado. Esa iglesia vive integridad. Y en medio de esa unanimidad, la iglesia experimenta todo esto que el Señor está produciendo. Lo sorprendente es el versículo 13. Porque el versículo 13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. De los demás. ¿Quiénes son estos demás de lo que están hablando ahí? Bueno, por lo que va a decir el texto más adelante, la imagen que nos hacemos es que después de todo lo que pasó, lo que leímos en el versículo 11, ¿no es cierto? Hubo un impacto en toda la ciudad. Todos se enteraron de la muerte de Ananías y Zafira. Lo que pasó fue que muchos
que en un momento se habían asociado con la iglesia, ahora no querían de ninguna manera volver. Ellos ahora tenían pánico. Hay la expresión, ¿no es cierto?, que dice de ninguna manera, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse. Esa palabra se atrevía aparece varias veces en el libro de los Hechos. Por ejemplo, aparece en Hechos 7:32, donde dice que está ahí narrando Esteban la historia del pueblo de Israel y cuenta cómo Moisés, frente a Dios, dice que Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. La expresión no se atrevía a mirar la acompaña Lucas ahí con la palabra temblando. Temblando, no se atrevía a mirar. Después en el versículo 11 que acabamos de leer, entendemos por qué estaban con miedo. Estaban con miedo porque ven algo en la iglesia que no habían entendido antes. Hasta ese momento, todo en la iglesia parecía muy favorable. O sea, pensar, en este lugar hay sanidad, en este lugar hay grandes milagros. Llamarían a cualquier curioso a venir, a cualquier necesitado a venir. Pensarlo más, con todo lo que se está hablando hoy en cuanto al evangelismo social. En esta iglesia no había ningún necesitado. Es interesante este principio. Estas personas entendían que en el contexto de la iglesia no había ningún necesitado. No dice en Jerusalén no había ningún necesitado, dice en la iglesia no había ningún necesitado. No es difícil hacer la matemática. Para estas personas la iglesia es atractiva. Y nosotros hubiésemos enseguida pensado en construir una plataforma de ministerio con todo esto. Y lograr atraer a las personas. ¿O no es bueno que vengan personas? No es bueno que se llene nuestra iglesia. Y estas personas estaban ahí. Pero de repente algo pasó. Murió Ananías y Zafira. Y estas personas ahora no quieren tener nada que ver con la iglesia. No quieren acercarse, tienen pánico. Porque entienden que asociarse con la iglesia es un gran riesgo ahora. Porque no es cuestión, no es algo superficial, no es algo sin importancia. La gente muere si está ahí y tiene pecado. Me hace hacer la pregunta, ¿qué piensa la gente de mi iglesia? ¿Tendría miedo un inconverso de venir a mi iglesia? ¿Habría algo que repeliría a este inconverso? ¿La dejaría? ¿O mi iglesia está construida de una forma tan atractiva para el mundo y de una forma tan adaptable al mundo que no percibiría ninguna diferencia, que no habría ningún rechazo, que sería algo más para agregar a sus vidas, pero no habría ningún temor? Uno de los grandes problemas de nuestra iglesia, hermanos, es que nuestras iglesias están compuestas por incrédulos. Ahora, ¿cuál es el problema? La iglesia es enviada al mundo incrédulo. ¿O no amamos? ¿O no fuimos llamados a ser discípulos a todas las naciones? Por supuesto que sí. Entonces, no entiendo, Matías, ¿es algo bueno que la iglesia esté llena de incrédulos? Claro, es bueno que la iglesia pueda ser un testimonio a los incrédulos cuando vienen a nuestro salón. Pero la iglesia, por definición, no son incrédulas. Son personas que han sido sacadas del reino de las tinieblas, traído al reino de su amado Hijo. Pero tenemos personas en nuestra iglesia que se identifican con Cristo, pero aman al mundo. ¿Y se acuerdan lo que dijo Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ese es algo simple. Para Juan no es complejo. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón ama al mundo, no sos de Cristo. Pablo dijo palabras drásticas también, cuando, por ejemplo, a los Corintios le dije, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. O sea, ser anatema no quiere decir de mi enemigo, quiere decir está todavía rumbo a la condenación, está bajo la ira de Dios esta persona. Pero nuestro anhelo, nuestro celo y nuestras ambiciones
tan parecidas a las de Ananías y Zafira. Nosotros somos adulados por la aprobación de las personas y tememos hacer de nuestra iglesia un lugar a donde incrédulos tengan temor en venir. Es así. Pensamos que no es una buena estrategia evangelística. La santidad de la iglesia, si yo empiezo a predicar contra el pecado, no va a quedar nadie. Si yo empiezo a meterme en la vida de las personas, ¿a quién le gusta? O sea, la gente viene a mí para que le ayude a resolver su problema. Pero que yo le diga que es un pecador, que el problema es él, que no importa lo que su esposo haya hecho, lo que él respondió es todo salió de su corazón, no vino de ningún otro lado. Así que vamos a trabajar con el corazón, no vamos a cambiar a tu esposo, vamos a santificar tu propio corazón. Y de ahí, ¿no es cierto?, el corazón se pone a prueba. Y el verdadero creyente, dice ahí en Juan capítulo 3, viene a la luz. Pero la condenación es que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz, y ese sigue siendo el patrón. El mundo no quiere las tinieblas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que si uno no vive la identidad de la iglesia y no hay una clara distinción entre lo que la iglesia es y lo que el mundo es, entonces la iglesia pierde todo su impacto, pierde todo su razón de ser. Y esto es lo que está reflejando este pasaje. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. En el versículo 14 sigue Lucas explicando por qué la tendencia que nosotros pensaríamos sería esta. Si uno toma en serio la santificación personal y uno pone el estándar donde Dios lo pone y uno la vive y demanda que se viva esa santificación, entonces las iglesias van a quedar despobladas. Entonces no va a haber ningún ministerio porque nadie va a querer venir. Y es verdad. Pero para que la iglesia pueda rescatar a estas personas del reino de las tinieblas, la iglesia tiene que vivir esta realidad. Pero el resultado no es perder el impacto. Fíjate el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Ahora, esto es lo asombroso. Que, habiendo visto a Ananías y a Zafira morir, personas de todas maneras querrían venir y estar en la iglesia. ¿Por qué querrían venir? Es que, ahora entendés algo. La iglesia es un ámbito en donde solamente se puede vivir si uno respira el aire de la vida espiritual. Solamente si uno ha sido transformado por el poder de Dios y puede entonces vivir la vida espiritual tal como un creyente la puede vivir. La iglesia no es el ámbito donde debe adaptarse para que un incrédulo pueda sobrevivir, sino que la iglesia es el entorno donde solamente creyentes, y justamente esta es la evidencia del poder salvador. Justamente ahí nos damos cuenta de que estas personas realmente están siendo salvadas. Porque frente a esta naturaleza real de la iglesia, estas personas están respondiendo de esta manera. ¿Y qué otra explicación podría haber para que estas personas estén ahora en la iglesia? Que estas personas verdaderamente han sido añadidas a la iglesia de Cristo. La traducción en el español no hace justicia al concepto del griego. Se debería leer algo así. Los que creían eran agregados al Señor. La palabra Señor aparece ahí en el caso dativo, sería la palabra técnica que indica el objeto indirecto. La palabra Señor es el objeto indirecto de la oración. Entonces lo que está diciendo, los que creían eran agregados al Señor. Eran agregados al Señor. Lo que está implicando es dos cosas. Estas personas que creían, cuando usa la palabra, en el español dice los que creían en el Señor aumentaban. La palabra aumentaban es la palabra agregados, ¿sí?
Y en el griego entonces cambiaríamos el orden, diríamos, los que creían eran agregados al Señor. La palabra aumentaban o eran agregados es un verbo que está en forma pasiva. Lo que está mostrando es que, fíjate, en el texto anterior dice que la persona no se atrevía a juntarse. La palabra juntarse, cada vez que la usa Lucas en el libro de los Hechos, se refiere a la intención de una persona en acercarse a otra. Su propia iniciativa de ir hacia otra persona. Entonces las personas no querían acercarse. Pero en el versículo 14, personas eran traídas. El contraste es claro. Lo que está mostrando es el poder que les está trayendo. No es un poder humano, no son los apóstoles, no son ellos mismos. Es la obra poderosa de Dios que está trayendo salvación. Estos que eran traídos eran agregados al Señor. ¿No te parece hermoso ese concepto? Estas personas no se afiliaban a una congregación. Claro que ser parte de una congregación es el resultado natural, es lo que va a continuar después de entender el Evangelio. Pero el principio que Lucas estaba demostrando acá es que estas personas verdaderamente estaban convirtiéndose, y no hay otra expresión más clara que hablar de esto, eran agregadas al Señor, al cuerpo de Cristo. Era una identidad espiritual que estas personas estaban tomando. Ellos estaban entrando a la comunión de la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo, de 1 Corintios capítulo 12. De esta manera ellos estaban siendo vinculados a este cuerpo. Y entonces ahora estaba el poder para que estas personas vivan la vida de santificación y que la iglesia siga siendo la iglesia. El resultado que produjo la santificación o la pureza de esta iglesia fue conversiones genuinas y no aisladas. Porque Dios se deleitó en que en este momento, en este lugar, la iglesia viera el poder del Evangelio desplegado en muchísimas almas salvadas. Pero tenemos que entender algo, hermanos. Salvar almas no es algo que seamos nosotros capaces de hacer. Esta es una obra sobrenatural. Nuestra tarea no es disfrazar el cristianismo de tal forma que el cristianismo sea atractivo para que personas estén contentas en venir y sumarse. Porque la iglesia es otra cosa. La iglesia es la iglesia de Cristo. Él la edifica. Y Él la edifica por medio de un poder sobrenatural con el que le obra en los corazones de personas. Nuestra responsabilidad es vivir la vida de la iglesia. De tal manera que cuando alguien se convierte no quede duda de que Dios fue el que obró en esta persona. La persona se convirtió porque los deseos naturales del hombre jamás lo hubiesen traído acá. Pero esta persona está acá. Esta persona desea a Cristo. Esta persona desea la obra de Dios en su vida. ¿Y qué pasó? Bueno, es simple. Fue agregada al Señor. Es parte ahora. Entonces la iglesia, cuando ve esto, lo que hace es bautiza a esta persona y le hace un testimonio público y dice: esta persona es de los nuestros. Esta persona está en Cristo. Ahora tratémosla como un creyente. Vivamos la vida del cuerpo junto con Él. Y esto es lo que la iglesia, la forma en la que la iglesia respondió. Y por eso dice: aumentaban más, gran número, por si faltaran adjetivos, Lucas agrega, ¿no es cierto?, gran número. Pero estos números son la obra libre y soberana de un Dios que salva. No son las estrategias de la iglesia. Es la santidad de la iglesia la que creó y evidenció esa línea de separación en donde los demás no quieren tener nada que ver con la iglesia. Pero cada día, más y más, y gran número, son añadidos. Así de hombres como de mujeres. Versículo 15 y 16 vuelve de nuevo, casi como si hubiese sido un paréntesis lo que Lucas hizo, vuelve de nuevo a donde comenzó a hablar del poder que se evidenciaba en la vida de esta iglesia. El poder que se evidenciaba a través de los apóstoles, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. De nuevo esta obra sobrenatural.
La iglesia nunca es tan efectiva como cuando demuestra, manifiesta las señales de vidas santas frente a un mundo que observa. El Señor se glorifica en esta iglesia. El Señor demuestra su poder salvador en esta iglesia. El Señor muestra el poder que Él tiene para hacer lo que Él prometió que iba a hacer: edificar la iglesia. Así que la pregunta hoy para todos nosotros es: ¿cómo estamos viendo la vida de la iglesia? ¿Qué lugar tiene la santificación dentro de mi estrategia de reproducción? Cuando yo pienso en que mi iglesia crezca, cuando pienso que mi iglesia se reproduzca, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es la esencia? ¿A qué fuimos llamados? Bueno, pero no lo pensemos tan lejos. Pensar en tu propia vida como pastor. Porque Dios te puso como pastor en un rol que tiene tantos requisitos, los requisitos que leemos ahí en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, que apuntan al carácter. Porque el pastor es el que va a ser colocado y después Dios va a mirar a la iglesia y le va a decir: bueno, ahora todos ustedes miren a este hombre, imiten a este hombre, sigan su ejemplo. El pastor tiene que liderar el proceso de santificación. Pero para muchos pastores, la santificación se vuelve solamente un tema de predicación. Si yo te preguntaría, nombrame un pecado que en los últimos meses vos hayas detectado, hayas sido intencional, hayas luchado contra ese pecado y hayas logrado victoria sobre ese pecado. Si te preguntaría cuántas personas a tu alrededor conocen tus luchas íntimas, ¿de qué manera estás viviendo los principios bíblicos de Santiago, capítulo 5? Confesó vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. ¿Cómo esperamos santificación sin confesión? La vida del pastor no está exenta de la confesión, no es ajena a la lucha real con el pecado. Vos no sos solamente el consejero de las personas, vos sos el modelo de las personas. Si vos tuvieses que mostrarle a una persona cómo se enfrentan las crisis matrimoniales, no para pacificar, sino para sacar a la luz el pecado propio y cómo se vencen esos pecados, podrías dar evidencia, podrías señalar tu propia historia como el modelo y decir: así como yo lo hago, así hacelo vos. Bueno, ese es el poder de la iglesia. Son las victorias reales, cotidianas, que tenemos en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, pensamientos y nuestras acciones. ¿De qué manera estás liderando a la iglesia? ¿De qué manera estás capacitando a la iglesia para que vivan en esas relaciones de unos a los otros, que produzcan santificación real? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Eso es lo que queremos estimular en esta conferencia. Queremos dar herramientas para que vos lo puedas hacer mejor. Y estos son los temas que vas a estar escuchando. Vas a escuchar mañana sobre el proceso bíblico del cambio, cómo se hace, cómo se dan los pasos, de dónde comienzo y cómo avanzo hasta poder vencer el pecado. Por completo. Cualquier pecado. Y vamos a hablar sobre el pastor y su santificación personal. Vamos a ver herramientas prácticas, vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras para esto, y esperamos con todo esto equiparte durante el día de mañana para que vos salgas a cumplir esa función y ser la iglesia, y que el Señor pueda ser glorificado en nuestra iglesia. Soñamos con un avivamiento, soñamos con fundación de iglesias, pero fundación de iglesias no es lo que el marketing promueve. Fundación de iglesias es esto: es ser la iglesia y ver el poder de Dios y darle gloria a Él por lo que Él va a hacer. Vamos a orar, terminamos. Padre, gracias por esta noche, gracias por la vida de estos hombres, Señor, hermanos que están en el frente de batalla. Muchos de estos hombres, Señor, están en medio de esa carrera agonizando, llevando cargas enormes. Señor, te pido que tú alientes sus corazones, que tú muestres tu poder en nuestra debilidad y que tú nos des las victorias
que van a llevar gloria a tu nombre, que van a hacer que las iglesias puedan ser edificadas y reproducirse y tu iglesia real pueda crecer. No solamente la iglesia aparente, no solamente el edificio, la membresía, sino que aquellos que han escapado de la corrupción de este mundo, aquellos, Señor, que han muerto al pecado, aquellos, Señor, que anhelan y claman como Pablo, cuando seremos librados de este cuerpo de muerte, aquellos, Señor, que viven en esta vida mirando la eternidad y, Señor, siendo transformados frente a ti de gloria en gloria en la misma imagen. Señor, permite que eso sea real en nuestras vidas. Danos, Señor, la gracia, el querer como el hacer para poder vivir y poder guiar nuestra iglesia en esta dirección. Te encomiendo todo esto que vamos a estudiar juntos en tus manos. Úsalo como tú quieras hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.